Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar ahí una semana más al otro lado de la pantalla. ¿Sabes una cosa? A veces estamos tan acostumbrados a hacer ciertos procesos en Lightroom de manera automatizada que perdemos la perspectiva de que si las hacemos de manera manual podemos conseguir resultados bastante más personalizados. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertas funciones en Lightroom a la hora de editar nuestras fotografías que como Lightroom nos da una opción en el panel para hacerlas, nos vamos directamente a ese panel para crear ese efecto en la foto, cuando podemos hacerlo de una manera diferente y conseguir un extra más. Uno de esos ejemplos es en la opción del viñeteado. No sé tú, pero yo algunas veces en algunas de mis fotografías pues me apetece añadirle algo de viñeteado porque queda bien, porque creo que estéticamente le pega. Y antes lo que hacía era lo que probablemente mucha gente haga, que es irse al panel que corresponde dentro de Lightroom para crear ese viñeteado. ¿Y dónde está ese panel? Ese panel se encuentra en la parte de abajo de la zona de la derecha, está en el menú de efectos. Concretamente aquí tenemos la opción con el deslizador moviéndolo hacia la izquierda de crear en el apartado cantidad el viñeteado de forma oscura, y si lo movemos hacia la derecha lo hacemos de forma clara. También tenemos opciones de crear el punto medio para que el viñeteado sea más ancho o menos, o el tipo de redondez del viñeteado. Normalmente este es el menú al que acude muchísima gente para crear un viñeteado en sus fotografías. Pero ¿cuál es el problema de este menú? Que como habéis visto, el viñeteado solo lo podemos crear oscuro o de color blanco más claro. No tenemos otras opciones, pero sí que se puede hacer un viñeteado con otro color diferente. Para ello lo que tenemos que hacer es crear el viñeteado de manera manual. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a ir a la parte de arriba del todo de los menús, encima del menú de ajustes básicos, y nos vamos a ir a las máscaras. Una vez que tenemos las máscaras seleccionadas, nos vamos a la máscara de degradado radial. Y para crear la máscara de degradado radial, pues una de las opciones para que cubra toda la fotografía es hacerla nosotros, creando pues el ancho hacia arriba, ajustado. Bueno, podemos tardar un poquito en ajustar exactamente la máscara al tamaño de nuestra fotografía, pero podemos crear una máscara exactamente del tamaño de nuestra foto de manera muy rápida, que es seleccionando exactamente el degradado radial, y si mantenemos la tecla de control apretada y después hacemos doble clic con el ratón, el botón izquierdo, nos va a crear una máscara exactamente del mismo tamaño vertical y horizontal de nuestra fotografía. ¿Se puede considerar esto un truquito de Lightroom? Podemos considerarlo como un truquito de Lightroom. Una vez que tenemos esto creado, para hacer nuestro viñeteado debemos invertir esa máscara, y para ello vamos a este botoncito de arriba donde pone invertir, y después bajamos la exposición del panel de ajustes básicos para crear nuestro viñeteado. Hacia la izquierda lo hacemos oscuro, como nos lo creaba antes el panel de efectos, hacia la derecha lo hacemos de color blanco. Pero Chema, ¿esto es exactamente lo mismo que hemos visto antes? Sí, pero ahora podemos elegir el color de nuestro viñeteado, y ese color lo podemos elegir entre otros sitios, pero aquí, por ejemplo, en este apartado de color, si pulsamos en este rectángulo con la X en negro, se nos abre un desplegable y podemos elegir de toda esta gama de colores el color del viñeteado que vamos a crear. Si elegimos un tono naranja y hacemos una exposición hacia abajo, ese viñeteado nos lo va a crear de color naranja. Si elegimos un tono azulado, nos va a crear un viñeteado de color azulado. No tenemos que ceñirnos solamente al color negro y al color blanco del apartado de efectos para crear ese viñeteado. Podemos elegir exactamente el color que queramos. Y algunos, como por ejemplo este tono morado, le puede quedar un viñeteado muy bonito a esta fotografía. Son opciones que, si salimos de nuestra zona de confort de cómo hacemos cierto tipo de ediciones y nos vamos a la manera manual de crearlos, podemos conseguir resultados que hasta ahora no podíamos. Y por cierto, un pequeño detalle para los que estáis empezando ahora en Adobe Lightroom. Cuando hemos creado esta máscara, si os habéis fijado, en el panel de la derecha se nos ha creado un rectángulo de bordes grises con el fondo, con un gris más clarito, a lo largo de varias partes de esta zona lateral. Concretamente termina aquí, esta zona ya es normal, y empieza arriba del todo. Esta selección, cuando hemos creado una máscara, significa que todos los deslizadores y todos los menús que se encuentran dentro de la zona seleccionada son deslizadores que podemos mover y que van a afectar única y exclusivamente a nuestra máscara. Todos los deslizadores que se encuentren fuera de esta zona seleccionada ya son deslizadores que no van a afectar exclusivamente a nuestra máscara, sino que lo van a hacer a toda la fotografía. Pero todo lo que movamos con esta selección realizada aquí dentro, la exposición, la temperatura, esta curva de tonos, los efectos,
todo va a ceñirse única y exclusivamente a crear el efecto dentro de la máscara que hemos creado. Y aprovechando que estoy en esta foto de un atardecer y que tiene un sol muy bonito poniéndose en el horizonte, también tenemos una opción de crear un halo como de ensueño, un poco más dreamy look que llaman los ingleses a la luz que saca este sol de aquí. Para conseguir ese efecto nos vamos a ir de nuevo a la sección de máscaras, vamos a elegir ese degradado radial, vamos a elegir la zona donde va a afectar el efecto que vamos a crear, pongamos esta zona más o menos de aquí y tenemos dos opciones para crear este efecto. Lo tenemos que hacer de manera muy sutil porque si no va a quedar muy exagerado. Nos vamos al panel de ajustes básicos, justo al apartado de negros en tono y subimos los negros un poquito. Y fijaos que el efecto del sol se va a hacer un poco más fuerte. No podemos hacerlo exagerado porque se notaría mucho, pero si levantamos un poquito los negros vamos a hacer que ese sol destaque un poco más. Y también hay otra zona donde podemos aumentar este efecto, que sería bajándonos un poquito más abajo hasta la zona de borrar neblina. Si el deslizador de borrar neblina lo movemos hacia la izquierda, también vamos a conseguir crear un efecto un poco mayor a ese sol poniéndose. Insisto, no tiene que ser nada exagerado, pero sí que este es el resultado sin el efecto y este es con el efecto puesto. Sin el efecto con el efecto puesto. Si somos útiles vamos a conseguir que esa zona destaque un poquito más dentro de nuestra fotografía. Y aprovechando que estamos con esta bonita fotografía, otra manera de poder mejorar este tipo de fotos de atardeceres, podemos utilizarla en la zona de la curva de control de tonos. Si nos vamos a esa curva de control de tonos y elegimos el círculo rojo, podemos mover la parte de arriba de esta línea hacia la zona de los rojos y vamos a aumentar la intensidad del color de ese atardecer. Si veis, si nos movemos hacia la zona de la izquierda podemos hacer el efecto muchísimo más fuerte. Y habréis visto que muchas fotografías tienen unos tonos de negros que no son unos negros contrastados, unos negros fuertes, sino que parecen unos negros como si les hubieses pasado un trapo, fueran unos negros lavados, unos negros muy suaves. ¿Cómo se consigue ese efecto? También en la misma curva de tonos, si nos vamos al circulito blanco y creamos nuestros 3 puntos para la curva de tonos, si la parte de abajo de esta raya diagonal la subimos hacia arriba, nos va a crear ese efecto como más pálido de colores. Lo único que tenemos que hacer es solamente mover este deslizador de abajo del todo un poco hacia arriba y nos va a dar también como ese look ochentero, ese look de película descolorida que en algunas fotos, como en este caso, también puede quedar un efecto muy chulo. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, puedes hacer 3 cositas muy rápidas por mí. La primera, dejar un buen like a este vídeo. De esta manera a YouTube le vas a decir que te ha gustado su contenido y que te ha sido útil. La segunda de ellas es que le des a compartir y de esta manera el algoritmo de YouTube se lo va a mostrar a muchísimos más aficionados a la fotografía gracias a tu generosidad. Y la tercera de ellas es que te suscribas porque no cuesta absolutamente nada, es gratuito y siempre puedes cambiar de opinión luego. Además, si te suscribes y le activas la campanita, YouTube te va a notificar cada vez que suba un nuevo vídeo, que en este caso será la próxima semana. Por lo demás, yo ya me despido. Muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en 7 días. Un saludo, hasta luego.